Buenos días, estamos con la licenciada Mariana Velasco, presidenta de la matriz de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador. Doña Mariana, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Primero el de Doña está además. Mariana, por favor. Bueno, Empecemos Marianita, así la mañana y el día. perfecto, Marianita. Quisiéramos que nos dé sus puntos de vista con relación a los aportes que está haciendo la Unión Nacional de Periodistas Matriz con motivo de esta lamentable emergencia nacional y mundial que estamos viviendo. Adelante. Muchísimas gracias, compañero, colega. A ver, nosotros desde un inicio hemos tenido la preocupación de sobre todo que los compañeros, que los colegas, que los periodistas a nivel nacional que hacen la cobertura diaria precisamente para llevar la información hasta todos los hogares, hasta todos los rincones del país, cuenten con toda la protección del caso. Nadie se imaginaba en el mundo que esto iba a terminar en pandemia y que esta enfermedad, que es mortal, que lo vemos ya, que mata a las personas, si bien es cierto, hay que reconocer y aplaudimos de pie a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores de la salud, pero también nuestros colegas periodistas están también en las trincheras para justamente comunicar y llevar todos los mensajes que dan sobre todo en este caso las autoridades de salud y del COE nacional hacia la población. Entonces nosotros con fecha, si no me equivoco, el 26 de marzo, emitimos el primer comunicado donde llamábamos, exhortábamos a los medios de comunicación a que por favor se les dote a todos los compañeros de mascarillas, guantes, de todas las herramientas necesarias para proteger y precautelar sus vidas. Y al mismo tiempo también pedíamos al gobierno nacional que se agiliten los procesos en el Comité de Protección de Defensa para los Periodistas. Hay que resaltar que este ente, que todavía no está oficializado, se ha demorado prácticamente un año en estructurarse. Y ahí nuestra expresidenta, la doctora Guadalupe Fierro, ha jugado un papel muy importante. Se hicieron avances de los primeros borradores, digamos, de este documento. Y precisamente hoy tengo que enviar ya las observaciones al borrador final. Como usted comprenderá, la Unión Nacional de Periodistas y nosotros los periodistas somos profesionales de sabernos comunicar. No somos de pelear, de gritar, de levantar la voz, no, sino de sabernos comunicar. Entonces, yo he ido desde que asumí la presidencia, que fue el 29 de enero de este año, en la primera reunión virtual, porque no he tenido la oportunidad de participar en una reunión física, justamente yo invoqué a todos los miembros de este comité de que la responsabilidad de los periodistas no es solamente nuestra como tal. Sí, hay una parte que nosotros cumplimos que es la autoprotección, primero como seres humanos del instinto de conservación y luego como profesionales. Pero hay una responsabilidad compartida, que es el Estado, los medios de comunicación y los periodistas. Eh, Debo reconocer que este planteamiento ha sido acogido y entonces todo esto se incorporó a este protocolo que esperamos ya en este fin de semana o máximo la próxima semana, el COE nacional lo ponga a circular. Ahora, licenciada Velasco, no todos los medios de comunicación a nivel nacional están en condiciones de ofrecer a sus periodistas las medidas necesarias para que puedan cumplir con su trabajo, haciendo las coberturas en lugares públicos, y de allí las consecuencias de que hemos perdido algunos compañeros periodistas, especialmente en Guayaquil, por la falta justamente de estas medidas adecuadas. Lamentable, por cierto. Entiendo, lo que usted dice es parte de una realidad. No se puede tapar la verdad con un dedo, es cierto. Sobre todo en provincias pequeñas donde los medios son generalmente son empresas privadas, empresas familiares, ¿no es cierto? Generalmente ocurre eso. Nuevamente apelo.
Yo creo que en ese tipo de situaciones sí se ha dado algún tipo de conversación entre los dueños, los propietarios del medio, por muy pequeño que sea, con el propio periodista. Porque también, si veo yo que el medio no me puede entregar todos los materiales, y si yo trabajo para ese medio y tengo que salir a hacer la cobertura, también viene aquí un aporte en la medida de las posibilidades de los colegas, en que tenemos que protegernos por encima de todo. Y claro, usted dirá, pero no, imagínese, también el periodista no tiene recursos para hacer estos gastos que de alguna manera son extraordinarios. Sí, entendemos también eso, pero la vida está en juego. La vida está en juego y yo creo que esta es la mejor manera de llegar a acuerdos. No sé, quizás dice el dueño del medio, hablo por provincias pequeñitas sobre todo, por medios que son locales, porque hay otros medios regionales o los medios nacionales que disponen quizás de un mayor ingreso de recursos económicos, aunque yo no estaría tan segura de eso, porque estamos viendo que en época de crisis toda la economía se ha colapsado, incluida la publicidad, que es lo que sostiene a la mayoría de medios de comunicación. Entonces, si usted no vende, si usted no tiene pautaje en un medio de comunicación, difícilmente usted va a pagar va a poder pagar ni siquiera el sueldo. Peor hacer otros gastos que probablemente son extraordinarios. Pero yo sí creo que también nuestra responsabilidad como periodistas es precautelar. O sea, si no me dan una mascarilla en el medio, es obvio que acudiré a ponerme yo un pañuelo, una bufanda, algo tenemos que hacer. Estamos con la licenciada Mariana, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador. Licenciada Velasco, volviendo al tema de los periodistas, de los compañeros que han fallecido lamentablemente en el cumplimiento de su deber, familias quedan desamparadas, sin protección, a la deriva. También es una grave preocupación, ¿no? A ver, colega y compañero, así es. Pero yo quiero resaltar también, cierto es, nosotros en Guayaquil hemos perdido más de 15 colegas periodistas que han fallecido y más de 30 están hospitalizados. Y yo quiero esto dejar bien claro porque a veces el ciudadano o la ciudadana de a pie tiende a pensar que nosotros los periodistas queremos tener un protagonismo o un rol en la sociedad o que queremos convertirnos en héroes y en heroínas. Y no es así. Así como han fallecido, que es doloroso, es lamentable, porque el drama humano de cada familia, de los colegas, es incomparable. Hay que vivirlo, ¿no es cierto?, para realmente entender. Pero así como los periodistas han fallecido médicos. Hay más de 80 médicos fallecidos, enfermeras, trabajadores de la salud. Mire, la pandemia no tiene ideologías, la pandemia no tiene profesiones, la pandemia arrastra con lo que encuentra en el camino. Es doloroso. Y yo quiero aprovechar esta entrevista, colega, porque yo quiero hacer un llamado a la unidad de los ecuatorianos. Este no es el momento de enfrentamientos, este no es el momento de pelea. Es el momento Este es el momento de unirnos. Nuestro enemigo común es la pandemia. es el momento de la solidaridad. Exactamente. Este es el momento de unirnos. Es el momento de extender la mano. Así es. De que si nosotros como periodistas podemos ser puentes para comunicar de una mejor manera, hagámoslo. Y así cada uno de nuestra trinchera. El tema de la economía nacional está en crisis y eso tampoco lo podemos desconocer, no lo podemos negar. Mire, ahora mismo hay cantidad de colegas que han sido despedidos de los medios precisamente a raíz de la crisis económica. Decenas de colegas ya se quedan también en el desempleo, sumidos, además de la pandemia y de todo este estrés y de esta salud emocional que está afectando, creo que a todos los ecuatorianos. Ahora, licenciada Velasco, ¿cuál debe ser la actitud y el papel de los medios de comunicación independientes frente a la información oficial del gobierno? A ver, yo creo que no solamente en esta ocasión, yo creo que los periodistas, quienes nos manejamos, ¿no es cierto?, en este hermoso trabajo y con vocación, siempre trabajamos apegados a la línea de la ética y sabemos
cuál es el comportamiento para ejercer un periodismo de rigor. El gobierno nos da unas cifras, el gobierno nos da una data, el periodista, ¿qué debe hacer? Busca, verifica, contrasta. Investiga. Probablemente, perdón. Investiga. Investiga, verifica la información, contrasta, o dice, no, esta información no es la correcta, o me dieron la mitad de la información y la otra mitad no me dieron. Entonces, yo como periodista no puedo publicar una verdad a medias. Ahora, la prensa oficial se disgusta con la prensa independiente cuando se publica otros datos, otras cifras. A ver, colega, pero eso no nos debe llamar la atención. Quienes, usted por sus canas que ya pinta y yo por las mías que ya pinto, quienes llevamos ya largo trajinar en esta profesión, sabemos, los periodistas no somos bienvenidos en el mundo de los poderes. Somos una piedra en el zapato y siempre lo hemos sabido. Pero nosotros no trabajamos en función de los gobiernos de turno. Nosotros trabajamos en función de un país, de una sociedad, de una colectividad, de un ciudadano de a pie. Ese es nuestro trabajo. Porque hoy, cierto es, hoy los periodistas pueden estar en los medios privados, pero mañana pueden trabajar para los medios públicos. Pero el ejercicio ético periodístico se mantendrá por siempre. Licenciada Velasco, ¿cómo ha mirado usted, cómo ha observado usted el trabajo de los medios de comunicación internacionales que de alguna manera desnudaron el manejo de la emergencia sanitaria en el país y lo denunciaron mundialmente? A ver, yo comparto un 50% de la afirmación que usted acaba de hacer. Yo primero quiero dejar muy claro, y yo me siento orgullosa, siempre me he sentido orgullosa de ser periodista. Yo creo que el periodismo ecuatoriano es un periodismo serio. Yo creo que el periodismo ecuatoriano hace bien hecho su trabajo. Y es más, yo quiero agradecer el trabajo del periodista ecuatoriano, porque caso contrario, si el ciudadano se dejaría arrastrar por lo que dicen las redes sociales, probablemente ya no estaríamos aquí contando la historia. Entonces, esa es la una parte. En el trabajo del periodismo internacional, no porque es periodista internacional o porque trabaja para una cadena inmensa o una transnacional, va a desmerecer el trabajo que hace un periodista ecuatoriano. No, porque los periodistas que trabajan en cadenas internacionales probablemente se alimentan de insumos del periodismo nacional, del país que fuere, ¿no es cierto? Ahora, yo tengo puntualmente ciertas acotaciones que hacer. A mí me parece que hay ciertos colegas, hombres y mujeres, en la prensa internacional que buscan cierto protagonismo y que no hacen bien hecho su tarea. Porque una cosa es estar sentado en Miami y otra cosa es estar aquí en Guayaquil, o estar en Quito, o estar en las provincias andinas, de estar donde están es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, me parece que en esa búsqueda de información, en esa búsqueda de data, quizás no logran tener la verdadera dimensión de lo que está ocurriendo. Y ya hemos visto. ¿Por qué? Han difundido inclusive videos que no pertenecen al Ecuador, sino que pertenecían a otro país. Usted dice, esas grandes cadenas cometen también equivocaciones y errores. Usted dice entonces que hay que estar en el lugar de los hechos, recogiendo la información, verificando la información y luego difundiendo. A ver, yo no creo que se pueda hacer un periodismo desde el escritorio. Claro. No se puede hacer periodismo desde el escritorio. Hay que estar en el campo de batalla. Así es. O sea, quienes hemos ejercido el periodismo y seguimos ejerciendo, somos el primer paso que damos de ser reporteros, estar en la calle, reportando, tomando, viendo, verificando, conversando, buscando testimonios, yendo a las fuentes confiables. Es lo que primero usted aprende en la carrera de periodismo y sobre todo en la materia de ética. Yo tengo que ir a fuentes que son confiables. Si usted se da cuenta, colega, ahora mismo circulan en redes un video con un audio.
de una de las máximas autoridades del gobierno. Es falso. Ese audio es falso, son fake news. Un periodista, ni un periodista novato, creo que puede caer en ese juego. Pero las personas que no saben o que no han estudiado periodismo, ¿no es cierto?, que no han seguido comunicación, probablemente sí. Hay que reconocer también que en este juego perverso de las redes sociales hemos visto muchas investigaciones de colegas periodistas, cómo funcionan los troll centers desde varias partes del extranjero y del propio país. Por eso yo le decía hace un instante, si no tendríamos el periodismo serio que tenemos en el Ecuador, el periodismo de rigor, la población se habría dejado arrastrar. Recordemos lo que pasó en el terremoto en Manabí. Recordemos lo que pasó en el último octubre. En las redes sociales se incendiaba el país, pero si no era por el aporte de periodistas comprometidos realmente con el país, no estaríamos, le digo aquí, para contar. Y lo mismo ocurre ahora. Entonces, yo sí aplaudo a los colegas, a los periodistas que día a día ejercen su trabajo de la mejor manera posible, en medio de todas las circunstancias, inclusive a riesgos de perder la vida. Como le decía en Guayas, en Guayaquil, han perdido muchos colegas queridos la vida. Trabajo, licenciada Velasco, que fue menospreciado, ofendido, humillado, perseguido durante la época del correísmo, no nos olvidemos de eso. Así es, pero fíjese también cómo el tiempo nos va dando la razón. Todo calza en su momento preciso. A los periodistas que nos denostaron, que nos dijeron que era prensa corrupta, etcétera, etcétera, el tiempo y los hechos nos dan la razón. Los corruptos jamás fuimos los periodistas. Otros fueron los corruptos, que están ya con juicio, con sentencias. No hay ningún periodista preso. Están prófugos inclusive, ¿no? Están prófugos inclusive, así es. En conclusión, la Unión Nacional de Periodistas está cumpliendo con su papel y con su deber con la patria. A ver, en nuestro rol precisamente es al representar a los periodistas que están agremiados y no agremiados, en este caso como el tema del coronavirus, es justamente ese, es defender a los colegas periodistas en la medida de nuestras posibilidades y lo que el estatuto nos permite, ¿no es cierto? Pero mientras yo ejerza esta presidencia, que espero hacerlo realmente con la convicción y vocación que tengo de periodista, porque soy periodista, nadie me ha contado cómo es ser periodista, yo lo he vivido y lo vivo día a día por más de 40 años en el ejercicio profesional, es defender a los colegas. Es decir, que, y ahora vemos ya, o sea, no quiero decir con esto que por el comunicado o los comunicados de la UNP, los medios de comunicación hayan accedido a brindarles de indumentaria y todo lo demás, no, pero siempre hay que estar recordando todo esto, cuáles son los derechos de nosotros como periodistas, como trabajadores, igual el rol que cumplen los medios de comunicación. Como decía al inicio, este es un rol, una responsabilidad compartida. El Estado, de acuerdo con la Constitución, es el que debe precautelar y proteger la vida de todos los y las ecuatorianas sin distinción. Entonces, estamos empeñados en que este esfuerzo y en que esta responsabilidad sea compartida y no solamente de nosotros como periodistas. Finalmente, nosotros aquí en El Observador tenemos 2 medios de comunicación, revista y radio con el mismo nombre. Trabajamos con un eslogan, doña Mariana, o compañera Mariana: la libertad de expresión ni se compra, ni se vende, ni se tranza. Es que la libertad de expresión, primero, es un derecho humano. No es un privilegio de los periodistas, es un derecho humano la libertad de expresión. Universal. Si algo no nos pueden quitar, es eso, la libertad de expresión. Y no es que nadie nos ha concedido. Ese es un derecho humano, innato en el ser humano, la libertad de expresión. Y eso, por supuesto, nosotros desde el ejercicio periodístico debemos y lo hacemos, lo llevamos de manera ética. ¿No es cierto? Que les incomodamos a los poderes, probablemente. Que estorbamos en otros sectores, probablemente.
pero quienes nos hemos forjado en el periodismo hemos crecido sabiendo eso. Somos piedras en los zapatos de los poderes. Siempre lo hemos sabido. Y yo al menos lo tomo como gaje de oficio. Especialmente de los poderes. Bien, gracias. No se crean también de los económicos. Ya, perfecto. Gracias, licenciada Velasco, por haber aceptado esta invitación y seguimos en contacto en los próximos días para seguir dialogando sobre los acontecimientos que se van presentando en el país. Cómo no, con muchísimo gusto, colega, y he tenido la oportunidad de leer la revista. Lupita Fierro algunas veces me facilitó algunos números de la revista. Es una muy buena revista. Le felicito por el trabajo que realiza. Bien, gracias. Desde siempre. Gracias a usted. Hasta siempre. Gracias, muy amable, muy gentil. Buenos días.